Bueno, esta es la clase número 11, creo, sí, la número 11. Vamos a hablar de tipos de grupos. Eh, para hablar de grupos hay que empezar a decir algo que es muy importante. Hay algunos autores que consideran que dos personas son un grupo y otros que consideran que dos personas no son un grupo, son una pareja. Pero la gran mayoría coincide en que tres personas son un grupo. ¿Por qué? Porque hay un tercero en discordia que de alguna manera es el que balancea, ¿sí? El que dice, bueno, está bien, ante un conflicto, a mí me parece que la opción esta es la que vale, que es la dualidad que existía por ahí entre A y B. Y el C es el que define. Así que vamos a ver un poquito eso, vamos a ver un poco qué son las masas, las multitudes, los grupos primarios, los grupos secundarios, y nada mejor que empezar por el principio, ¿sí? Así que vamos a ver cómo lo resolvemos, a ver si lo podemos ver gráficamente, así que ahí vamos. Para resolverlo gráficamente, yo les voy a hacer algunos esquemitas, a ver si sirven, y si los podemos visualizar y ver juntos. Un tema importante es entender esto. Dos personas que tienen sus relaciones propias, entre ida y vuelta una y otra, supongamos la A y la B, pero que para muchos esto no es un grupo, son dos personas, vale decir, una pareja. Salimos de este esquema y vamos a un tercer esquema. Tres personas. Tres personas generan un grupo interesante, ya se lo dije recién, el por qué. Ahora bien, vamos a ponerles a estas personas A, B y C y vamos a ver qué tipo de relaciones tienen esta con esta, esta con esta, esta con esta, el ida y vuelta entre ellos. Y vamos a descubrir que son tres relaciones, vale decir A con B, A con C y B con C. Una, dos, tres relaciones. Pero imagínense que a este punto nosotros le vamos a sumar uno más. Ya son cuatro. Con cuatro personas las relaciones van a ser A con B, A con C, A con D, va a ser B con C, B con D y C con D. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis relaciones de cuatro personas. Intrínsecas, relaciones como para definir cosas y para generar verdaderamente esa situación de ver quién se relaciona con quién. En la medida que vamos sumando gente al grupo, las relaciones se van haciendo cada vez más extensivas. Cuando más chico es el grupo, las relaciones son más pequeñas. Por ahí, para resolver situaciones de grupos pequeños, tenemos que resolverlo a partir de ahí. Para resolver de grupos grandes, en donde hay situaciones más interdisciplinarias, con muchos que participan, por ejemplo en lugares no sé, de gobierno y demás, entonces necesitamos mayor cantidad de gente. Por supuesto que con tiempos y demás, esta situación es la más difícil de resolver y quizá esta es la más fácil. Pero ojo, que muchas veces los grupos son los que definen necesariamente cuál es el mínimo necesario para que ese grupo establecido genere el mejor objetivo. Bueno, vamos a pasar a una situación que es qué tipos de grupos tenemos. Los primeros grupos que tenemos, que para mí son los muy importantes, son los grupos primarios. Y después los grupos secundarios. En los grupos primarios, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los grupos primarios? Los grupos primarios son nada más y nada menos que los que se pueden ver cara a cara, tete a tete, como quien dice, ¿no? Face to face. Eso es, los que están más cercanos. Por ejemplo, la familia, los amigos, un grupo en el que yo estoy incluido todos los días y charlo. Ese tipo de grupos es un grupo cara a cara, en donde el ligamen emocional, ¿sí?, entre esas dos personas o más personas de ese grupo es mucho más fuerte, ¿sí? Como lo dije recién, familias y amigos. El nivel de conflicto, dado que no son tantos, el nivel de conflicto es menor.
es un nivel de conflicto que digo, bueno, son tan pocos, somos 3 o 4, y por ahí somos familia, ¿sí? Imaginemos familia, una familia que se relacionan todos entre sí, y digo, bueno, pero el nivel de conflictividad es muy chico, ¿por qué? Porque son pocos, sí y no. A veces sí, pero a veces cuando esa familia crece y las autoridades de los padres empiezan a ser, empiezan a dejar de serlo, el conflicto se vuelve un poquito más intenso y a veces mucho más fuerte. Pero como hay, o está, o existe lo emocional muy fuerte y se conocen desde toda la vida, es posible que estos grupos lleguen a una resolución mucho más fácil, sencilla, y el conflicto finalmente se termina anulando. Ahora bien, ¿qué es lo interesante para esto? Es tener una buena gestión y que exista diálogo y comunicación. En una familia, en un grupo de amigos, en donde el diálogo y la comunicación no está, es muy posible que fracasen. Así que esto es lo importante para que podamos saber de qué se tratan estos grupos primarios, ¿sí? Grupos que tienen esa ligación emocional cara a cara, face to face. Pasamos a los secundarios, son más distantes, ¿sí? Más fríos, están más alejados, por ende son más impersonales, ¿sí? Esto es un grupo secundario, no tiene que ver con la familia, sino que la distancia es mucho más enorme, mucho más grande. Acá tenemos, mejor dicho, hay ideales, hay situaciones laborales, hay reuniones o grupos de ocio, no hay tanta confianza, ¿sí? La confianza en estos grupos, la confianza hay que ganarla. En los grupos primarios la confianza es casi implícita, ¿sí? Está ahí, es mucho más fácil generar confianza en este tipo de grupo. Acá la confianza es más difícil de lograrla, ¿sí? Hay poca confianza, pero con el tiempo se va armando la confianza. Entonces, armar el grupo se hace difícil porque a veces es un grupo de 3 o más personas, 4, 5, 6 o lo que sea, pero pueden ser grupos más grandes. Importante saber y tener en cuenta si yo gano, el grupo gana. En la medida que lo entiendan y que el grupo no sea tan complejo y tengan todos ganas de llegar al objetivo final, obviamente esto va a ser importante porque se va a llegar. Grupos como estos tenemos grupos de empresarios, tenemos grupos religiosos, tenemos grupos políticos, grupos culturales, hay un montón en ese sentido. Pero es bueno rescatar que los primarios son grupos muy fuertemente relacionados entre sí respecto a esta letra F, ¿sí? Es importante esta ligazón, porque los grupos primarios tienen el tema familiar, el tema de amigos y el tema de todo aquel grupo que tiene algo diario, ¿sí? Una relación cotidiana, que se conocen bien entre sí. Los secundarios no necesariamente se reúnen todos los días, son grupos más distantes, son un poco más fríos, ¿sí? Bueno, de eso se tratan estos dos grupos que yo quiero que lo puedan ver mejor en la teórica, pero que acá, digamos, avanzamos bastante respecto a lo que significa cada uno de ellos.